Muy buenos días, queridos alumnos. El tema de hoy es Pentecostés. Empezamos. En el libro Hechos de los Apóstoles se nos relata la venida del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice? Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo como de un viento recio resonó en toda la casa. Vieron aparecer unas lenguas como llamaradas, posándose encima de cada uno. Se llenaron todos del Espíritu Santo. Acá vemos, después que Jesús murió, se les apareció y luego ascendió al cielo, María se seguía reuniendo con los apóstoles en oración, porque antes de que Jesús ascienda, suba con su Padre, Él les ofreció mandarles un consolador, un protector, un paráclito, que era como un abogado, para que siempre esté cuidándonos. Entonces ellos no sabían cómo iba a llegar ese personaje, esa fuerza. Entonces, acá vemos que María, al seguir rezando junto con los apóstoles, llega lo que mandó Jesús, lo que había ofrecido lo mandó, y era el Espíritu Santo en forma de llamitas de fuego que se posaron sobre la cabeza de cada uno de ellos. Ahora, ¿qué significa Pentecostés? La palabra Pentecostés significa 50 días después de la Pascua. El día de Pentecostés Jesús envía al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, las que separándose se fueron posando sobre cada uno de ellos y quedaron llenos del Espíritu Santo, y es más, se pusieron a hablar en distintos idiomas en los cuales el Espíritu Santo les concedía expresarse. ¿Y para qué querían los apóstoles hablar en diferentes idiomas? Porque ellos tenían que salir a predicar la palabra de Dios, tenían que salir a predicar todo lo que habían visto y aprendido cuando estaban con Jesús. Tenían que salir a predicar que Jesús había muerto y resucitado y que todos teníamos la esperanza de lo mismo y que teníamos que cambiar nuestra forma de vida, ¿no? Acá tenemos otra página que nos dice qué significa Pentecostés. Es una solemnidad que celebra los 50 días después de la Pascua. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Con ella se recuerda la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. Los apóstoles recibieron del Espíritu Santo la fuerza para anunciar el Evangelio. El Espíritu Santo es quien mueve a la iglesia y a cada uno de los bautizados. Y también les estaba diciendo que les dio el Espíritu Santo, les dio el don, la bendición de hablar en diferentes idiomas, porque ellos tenían que salir a predicar no solamente a los vecinos donde vivían, sino a lugares lejanos donde habían otras personas que hablaban lenguas diferentes. Por eso que ellos comenzaron con el Espíritu Santo a hablar en lenguas diferentes. Muy importante, el nacimiento de la iglesia. El día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos, ese día es considerado como el nacimiento de la iglesia. Después que Jesús ascendió al cielo, los discípulos fueron a un salón y rezaron. El gran poder de Dios se convirtió en una realidad cuando ellos se llenaron de valor y la fuerza del Espíritu Santo. ¿Por qué se llenaron de valor y de fuerza? Porque estaban siendo perseguidos por la autoridad de esa región. Imagínense que si Jesús había sido muerto, había sido crucificado, muerto por esas personas, entonces esas personas comenzaron a perseguir a los apóstoles para que no siguieran hablándole a la gente sobre Jesús, sobre Dios, ¿no? Un gran número, el día de Pentecostés, un gran número de judíos se convirtió a ser cristiano ese día. Unas 3.000 personas más o menos. Vamos a ver acá. Jesús fundó la Iglesia Católica. ¿Cómo la fundó? Jesús escogió a un grupo a sus apóstoles para que lo siguieran. Simón recibió el nombre de Pedro porque él iba a ser la piedra, la base de la iglesia de Cristo. Simón
Jesús le cambió el nombre a su apóstol Simón y le puso, tú serás Pedro, porque vas a ser la piedra. Cuando construyen una casa, las bases son de piedra, ¿verdad? En este caso igual. Pedro es considerado la piedra de la iglesia, la base de la iglesia. A los apóstoles se les dio la misión de llevar las buenas nuevas, o sea, de predicar de la venida de Jesús a todos los rincones del mundo. Vamos a ver un video pequeñito que nos explica también sobre Tras el la día de muerte y Pentecostés. resurrección de Jesús, Él se apareció ante sus discípulos y mucha más gente. Se acercaba el momento de que Jesús volviera con su Padre en el cielo. Vayan, pues, y hagan discípulos en todas las naciones, les dijo Jesús. Siempre estaré a su lado, hasta el fin de los tiempos. Después, tras enseñarles una última lección, los cielos se abrieron y Jesús se elevó hacia el cielo hasta que ya no pudieron verlo más. Los discípulos se quedaron allí contemplando el cielo. Al principio se quedaron tristes, pero vinieron dos ángeles, hablaron con ellos y les dijeron: no se preocupen, Jesús volverá algún día. Los discípulos sabían lo que tenían que hacer. Su trabajo era difundir las buenas nuevas a toda la gente del mundo. Era la celebración de Pentecostés cuando los judíos recordaban la entrega de los mandamientos a Moisés en el monte Sinaí. La ciudad estaba abarrotada de gente y los discípulos necesitaban alejarse para encontrar un lugar tranquilo para rezar. Había dicho Jesús: el Consolador es el Espíritu Santo de Dios. Les daría valentía. El Espíritu Santo sería el poder y la presencia de Dios en sus vidas, pero los discípulos aún no entendían todo esto. Todo lo que sabían hacer era rezar. Mientras rezaban, oyeron un sonido, débil al principio, pero cada vez más fuerte. Sonaba como un gran viento que sopla. Entonces, de repente, mientras miraban a su alrededor maravillados, aparecieron en sus cabezas pequeñas llamas de fuego. El Espíritu Santo había llegado. Los discípulos podían hablar en idiomas que nunca habían aprendido. Había llegado el momento de salir de su habitación y contar al mundo el glorioso mensaje. Salieron corriendo a las calles donde miles de personas abarrotaban la concurrida ciudad. Pedro se subió a una tarima y comenzó a hablar. «Escúchenme», gritó. Luego predicó a la gente sobre Jesús. Miles de personas escucharon cómo Pedro les contaba por qué murió Jesús. Gente de todas las naciones escuchó las palabras de Pedro en sus propios idiomas. «¿Qué debemos hacer?», gritaban. «Arrepiéntanse y bautícense», respondieron los discípulos. La gente exclamó: «¡Qué buenas nuevas!». Aquel día, 3.000 personas entraron en la familia de Dios y fueron bautizadas. Fue el hermoso comienzo de una nueva vida para muchos. Todos estaban conmocionados por las maravillas y los milagros. Todo lo que podían hacer día tras día era hablar con Dios y alabarlo. Bien, chicos, ahora ya sabemos un poquito más acerca del día de Pentecostés y de la importancia que tiene el Espíritu Santo en toda la Iglesia Católica. Muchísimas gracias por su atención.